La demanda de inconstitucionalidad que la Asamblea anunció que presentará a la Corte Constitucional será oficial este viernes para evitar que el contenido de la ley antipillos se ponga en vigencia. La presidenta lo confirmó y las bancadas la apoyan. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que este mismo viernes, luego de que el Pleno lo trate y lo debata, acudirán a la Corte Constitucional a presentar finalmente la demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar para evitar que entre en vigencia o que se aplique el contenido de la ley llamada Antipillos, que fue publicada por el presidente de la República en el registro oficial. Este viernes la Asamblea presentará la demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar ante la Corte Constitucional a la promulgación de la llamada ley Antipillos en el registro oficial. Y dicen que es para combatir a los pillos, que se combata a los pillos. La presidenta asegura que con todo lo ocurrido está en riesgo la democracia y la independencia de funciones, además de la obligación de legislar que tiene la Asamblea. Y esperamos que la Corte actúe de manera diligente y que la Corte no se lave las manos como Pilatos. La bancada de gobierno ADN no se opone a que la Asamblea emprenda las medidas legales que considere. Lo que sí, cuestionan que se quiera vender la idea que esta es una ley con más impuestos. A quienes se oponen a la ley antipillos son los pillos. Esta ley sí es un órgano de persecución, pero a las mafias, a los narcotraficantes, a quienes pagan con estos dineros mal habidos la cadena de valor. El correísmo y Construye están de acuerdo. Esperan que la Corte pueda pronunciarse antes de que la tabla que fija el impuesto a la compra y venta de autos usados se ponga en vigencia. Una ley que no tiene nada de antipillos, es una ley que genera impuestos, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano necesita otro tipo de respuestas, ya no una posición entre la Asamblea y entre el Ejecutivo. Y que se evidencie efectivamente si existió o no el tema de una arrogación de funciones del Ejecutivo al enviar y exigir la publicación sin cumplir con, en este caso, la comunicación o la certificación de la Asamblea Nacional. Lo que no respaldarán, dice Pedro Velasco, es que se busque emprender una acción penal en contra del responsable del registro oficial. Ese tipo de amenazas no proceden, hay que ser coherentes y objetivos. El registro oficial no tiene competencias para negar nada, porque no es un ente de dirimir competencias o facultades. Lo que hace es cumplir y publicar la ley. El pleno está convocado este viernes para tratar el tema. Se plantean nuevas regulaciones para los clubes deportivos tras la promulgación de la llamada ley Antipillos, entre ellas que rindan cuentas a la Superintendencia de Compañías con el fin de desincentivar el lavado de activos. Mueven altísimas sumas de dinero y, por ejemplo, los costos de pases, fichajes y contratos de publicidad suelen tener piso pero no techo. Eso hace que las redes de lavado de activos pongan sus ojos en los clubes deportivos. Yo puedo decir que un jugador cuesta 100 millones de dólares o 10 millones de dólares y hacer los pagos, pero ¿quién determina ese valor? Históricamente los equipos de fútbol han sido instituciones donde obviamente se ha lavado dinero. Estos, por disposición de la UAFE, ya están obligados a reportar sus operaciones financieras, pero la llamada ley Antipillos da otros pasos. Ahí se define que los clubes pueden convertirse en sociedades anónimas y con ello empezar a reportar también a la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías, Unidad de Análisis Financiero y Económico y, consecuentemente, como lo están hoy en día, el Servicio de Rentas Internas. A partir de esa trazabilidad y coordinación entre esas tres instituciones, se crea un mayor control y transparencia de realmente qué está pasando con las finanzas de estos equipos. Pero las sanciones y otros detalles respecto de en qué consiste el control a las sociedades anónimas deportivas aún debe reglamentarse. ¿Cuáles van a ser esos valores? ¿Cuál va a ser esa forma de sanción? ¿Se va a abrir un expediente investigativo sobre ello? O sea, creo que falta mucha regulación que esperamos que se lo haga, no es necesariamente por vía de ley, pero sí va a ser necesario vía decreto, obviamente una resolución de la UAFE, o también podrá ser vía reglamento que lo puede hacer el propio sistema ejecutivo. Otro de los temas que consta en la ley es la prohibición de que una misma persona o empresa tenga acciones en más de uno de estos clubes en una misma disciplina, incluso a través de terceros. Se definen además obligaciones para las ligas profesionales a cargo de las disciplinas, entre ellas establecer medidas de control económicas, técnicas y administrativas a sus afiliados, incluyendo requisitos sobre información financiera.
Cuando no coincide tu facturación y tu ejercicio económico con lo que se detecta en los canales financieros a través de la banca y de lo que se reporta a la UAFE, van a saltar las alarmas y eventualmente esto se va a judicializar a través de Fiscalía. El gobierno aspira así a complicar las operaciones del crimen organizado que ha encontrado hasta en el deporte un espacio para blanquear su dinero. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. El bloque de seguridad ratificó la movilización de militares y policías a la provincia del Oro luego del suceso de ayer en el que se descubrió un coche posible bomba cerca de un acto presidencial. Las autoridades hicieron un nuevo balance de las cifras de violencia en el país. La denuncia del presidente Noboa sobre un intento de amedrentamiento en la provincia de El Oro al descubrirse un auto con explosivos cerca del lugar donde tenía que cumplir un evento hace que las autoridades tomen nuevas medidas de seguridad. Lo ratificó el bloque de seguridad en su evaluación de cifras semanal. Vamos a estar más presentes que nunca en la provincia del Oro. Con 2.500 efectivos militares y más de 50 vehículos tácticos. Las autoridades del bloque de seguridad hicieron un nuevo balance de los homicidios intencionales en el país. La cifra sigue ubicándose en el 17%. De 7.687 a 6.395 homicidios intencionales dentro de este periodo. En Quito, este año los homicidios intencionales han disminuido un 15% en comparación al año pasado. En el Cantón Manta, la reducción de asesinatos es del 32% y en Durán del 37%. En la provincia del Oro, entre el 8 de enero al 11 de diciembre, llevamos 19.218 operaciones. Hasta el momento, el bloque de seguridad ha realizado 312.000 operaciones. Más de la mitad han sido de control de armas y explosivos y de la Policía Marítima. 6 de enero empezará la distribución de los paquetes electorales en el exterior y el 17 de enero a nivel país para las elecciones del 2025. En 12 de las 24 provincias, la impresión de papeletas ya alcanza un 100%. Faltan 59 días para las elecciones de febrero de 2025 y el Consejo Nacional Electoral avanza con los preparativos. En un conversatorio con medios de comunicación este jueves, la presidenta informó que en 12 de las 24 provincias del país la impresión de papeletas ya se ha completado. Galápagos, Orellana, Napo, Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Bolívar, Loja, Los Ríos, Santa Elena, Pastaza, Carchi y las 3 circunscripciones del exterior. A nivel general hay un avance del 23% y de manera detallada la impresión de papeletas de binomios presidenciales va en un 12.32%, de asambleístas nacionales 16.6%, parlamentarios andinos 40.69% y asambleístas provinciales un 20.23%. La distribución de los paquetes electorales empezamos con Moscú y Belarus el 6 de enero. A nivel nacional, las provincias en las que se distribuirán primero los kits serán en Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos el 17 de enero. En cuanto a la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, también hay avances. De la notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto está ya sobre el 81%. Hemos capacitado ya a 48.000 personas de las 284.000 a nivel nacional. Y sobre el pedido de renuncia presentado por la consejera Elena Nájera contra Atamaint por un supuesto conflicto de intereses, respondió: No tengo nada que decir. Ustedes ven cómo este proceso avanza con absoluta responsabilidad. Solo en este año hemos realizado 5 procesos electorales. Creo que son datos suficientes para enfrascarnos en temas que no tienen ninguna trascendencia. Finalmente, las autoridades anunciaron que la próxima semana ya se recibirá la terna para definir a los moderadores del debate presidencial. El gobierno continuará requiriendo del esfuerzo del sector industrial. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, notificó un apagón a las industrias desde el 15 al 30 de diciembre. La decisión fue anunciada la noche de este miércoles en el Comité Asesor Permanente del Sector Eléctrico por la misma ministra encargada de Energía, Inés Manzano. Así lo afirma el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Francisco Jarrín. La ministra nos comunicó que a partir de hoy se va a enviar comunicaciones a las industrias del sector de los segmentos AB1 y AB2, indicando de que van a tener una suspensión completa a partir del 15
lo que resultaría en un nuevo apagón industrial, esto pese a no haberse socializado con el gremio. La cadena también no solo se ve afectada a la industria que le cortan la energía, que le hacen este apagón, sino todas las compañías que dependen de los servicios. Les puedo poner ejemplos, el servicio de alimentación. Si las empresas no van a tener energía, van a tener que cerrar 15 días. Las inconformidades por parte del sector industrial en este punto señalan ser obvias, pues no entienden las razones de continuar requiriendo el esfuerzo de este gremio cuando se tiene la recuperación de embalses, como es en el caso de Mazar, cuya cuota ya superó los 2015 metros. No se puede poner al sector industrial aparte, y si no hay suficiente energía, debe repartirse entre todos los sectores, porque el sector industrial apenas es el 26% del consumo de energía y obviamente no puede cargar el 100% de la falta de energía. Los industriales señalan que ya han solicitado para este jueves 12 de diciembre una audiencia con la ministra Manzano a las 18 horas para poder revertir la medida. Tras un año en el poder, desde el gobierno aseguran que recibieron un país al borde de la desdolarización y de una crisis bancaria que lo tenía quebrado. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, defiende la denominada Ley Antipillos y asegura que trabajan en una reforma tributaria para 20 años. En un breve balance sobre el primer año en el poder, el gobierno del presidente Daniel Noboa no deja de responsabilizar a sus antecesores de la crisis económica del país. En entrevista en Radio Sucesos, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, asegura que estuvimos al borde de la desdolarización. No podíamos llegar a salir a hacer un anuncio que el país estaba al borde de salir de la dolarización, al borde de entrar en una crisis del sistema financiero. Ahora reconoce que hay atraso en los pagos a proveedores y contratistas, que la situación sigue complicada, pero nuevamente que tiene que ver con otros. Las deudas no son solo por contratos, revela que hay registros de avances que suman a la crisis. Avances de liquidez, que es el tal manejo de liquidez del sector público, porque eso finalmente no se refleja en las deudas del día a día, sino se refleja en las deudas con las empresas. Sin duda, la crisis energética de los últimos meses es un golpe fuerte para la economía en general, un golpe del que no se logra salir tan solo con las lluvias. Y allí, la vicepresidenta encargada por Noboa, Sarilla Moya, cuenta que se ha destinado más de $500 millones adicionales en busca de generación eléctrica. En este año 321 millones y para el siguiente año tenemos ya dentro del plan anual de inversiones de arranque 252 millones más, alquiler de generación térmica, compra de generación térmica, reactivar los proyectos que estaban parados como el tema de Toachi Pilatón y toda la serie de mantenimientos que estuvieron represados por años. Ahora bien, mantener el IVA en el 15% y el incremento de impuestos en la compra de venta de autos usados, lo que se establece en la denominada Ley Antipillos, dice Vega, no es un paquetazo tributario. Tenemos poca información de cómo funciona en el día a día, pero sí tenemos alertas de que a través del negocio de carros usados se lava mucho dinero. Es un primer paso de una reforma que buscan que sea de largo plazo. Una reforma tributaria para los próximos 20 años. Se convierte en una sostenibilidad fiscal de largo plazo, pero que no limita y asusta a los inversionistas. Y en este balance se ha reconocido la liquidez de los bancos y esta vez el propósito es que ese dinero se coloque en créditos, capital de trabajo y producción, con la consecuente generación de empleo. Uno entre tantos temas pendientes. El negocio de la compra-venta de vehículos usados es apetecido por redes de lavado de activos, según el gobierno. La llamada Ley Antipillos define un impuesto para sus transacciones. ¿Cuál podría ser el efecto? Se lo contamos. Aunque no son todos, hay una realidad. El segmento de la compra y venta de vehículos usados, dice la Policía Nacional, es fácilmente permeado por el crimen organizado. El fin, limpiar su dinero. ¿Por qué? Porque en la compra de estos vehículos no se suele preguntar por su origen y se acepta sin mayores problemas el pago de decenas de miles de dólares en efectivo, algo que automáticamente generaría alguna alerta en cualquier concesionaria. Eso no pasa en la concesionaria y eso es justamente la captación que genera esta actividad ilícita. A esto se suma que algunos patios de compra y venta de vehículos
inclusive de lujo, valorados en centenas de miles de dólares, dan crédito directo a sus clientes y eso genera una alerta para las autoridades. Facilidades, vuelvo y repito, en decirle al usuario, bueno, no necesitas un préstamo, no necesitas inclusive, puede ser un contrato con firma en blanco, tú traes el dinero en efectivo. Muchas veces esa es la razón de ser del lavado de activos, generar dinero en efectivo, no hacerlo por transferencias porque va a quedar tal vez una huella, una trazabilidad en esa transacción bancaria. La llamada ley antipillos, promulgada vía decreto ejecutivo, coloca un impuesto de hasta el 5% para este tipo de transacciones, tema que debe ser reglamentado. Vanessa Zavala, jurista, asegura que esta normativa no tiene mayor impacto recaudatorio. Puesto que, conforme dice la ley, el impuesto se gravará sobre la base imponible que constituya el avalúo que conste del vehículo en la matrícula, no en la venta realmente. Que casi siempre se devalúa, es menor y está sujeto obviamente a la depreciación. Y en lo relacionado al levantamiento de información sobre estas transacciones, dice Zavala, la UAFE ya cuenta con mecanismos para seguir la ruta del dinero y sus beneficiarios. Que el problema, dice, es que esa información se convierta en una investigación y llegue a sanciones. El meollo del asunto es generarle eficiencia y operatividad a la unidad técnica, que es la unidad de análisis financiero de la UAFE, para generar un procesamiento efectivo de la información que ya posee y que en este momento ya recauda, a través de los sujetos obligados a informar, que son las casas de venta de vehículos usados y las notarías. El SRI también. Para la policía el impuesto debe ser tomado como un desincentivo para la informalidad, que en algunos casos es ley en este tipo de negocios y abre la puerta al lavado de activos.